estar aquí, poder alabar al Señor. Tomen su lugar, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez. A lo mejor van a decir, ¿qué es esto? Simplemente es una manera diferente de adorar a Dios, de agradecer, de estar pendiente de lo que Él ha hecho por nosotros y, por supuesto, ¿por qué no aprender también de lo que Él tiene para nosotros? Somos la iglesia dejando huellas y justamente eso es lo que pretendemos, dejar una huella en tu vida, dejar una huella en tu corazón, en tu caminar, en tu andar. Y hoy vamos a hablar, bueno, yo sé que hoy es Día del Padre, así que feliz día a los papás que nos visitan, a los que nos ven en video y a los futuros padres que algún día serán y que tendremos por aquí también. Y hoy vamos a hablar de un tema sensacional, se llama ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y pudiera sonar a un reclamo, ¿verdad? Porque todos en algún momento hemos sido traicionados. Sí, vamos a hablar un poquito de la traición el día de hoy. Y pudiéramos estar diciendo, pero Claudia, hoy es un día para celebrar, es el Día del Padre. Acompáñame en estos próximos minutos para entender de qué vamos a hablar. ¿Por qué me hiciste esto? Hemos sido traicionados por la familia, por la pareja, por los amigos, por los compañeros de trabajo, por los jefes, por los socios, por los hijos, hasta por la iglesia misma hemos sido traicionados o nos hemos sentido traicionados. ¿Y por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto la traición? ¿Por qué nos lastima? ¿Por qué parece que nos hace un hoyo dentro de nosotros? Y es justamente porque una traición siempre va a venir de alguien cercano. Porque si no es alguien cercano, entonces no es traición. Simplemente es algo que pasó, alguien que hizo algo. Pero cuando es traición es porque alguien cercano a nosotros nos hizo algo, nos dio la espalda, nos apuñaló, habló de nosotros, se fue, lo que sea. Hay diferentes tipos de traiciones, ¿no? Pero déjame decirte algo, que la traición definitivamente duele, pero nunca nos alejará del propósito de Dios. Porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Otro de los títulos que pensaba ponerle a la enseñanza del día de hoy, a la plática de hoy, es justamente lo que la traición no pudo robarme. Lo que la traición no pudo robarme. Porque repito, sí, a todos nos han traicionado, pero hay cosas que Dios plantó en nosotros que no pueden ser robadas ni arrebatadas. Y la realidad es que hemos sido heridos por los nuestros. ¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos de aquí pues no levanten la mano? Pero ¿cuántos podríamos levantar la mano y decir, yo fui traicionado? Pero, ¿sabes algo? La herida que Dios sí puede sanar. En Salmos 55, 12 a 14, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con Salmos 55, del 12 al 14? Fuerte para que nos escuchen todos. ¿Quién lo va a leer? Salmo 55, del 12 al 14. Viene. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni si alzó contra mí el que aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tu nombre, al parecer íntimo mío, me guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Exacto, dice, no me afrentó un enemigo. ¿Quién fue el que me traicionó? Un amigo. Está escrito en la palabra de Dios. Los que nos traicionan no son los enemigos, son los amigos. Las heridas que más duelen o las heridas más profundas no son las de los enemigos, son de la gente cercana. De esa gente que sabíamos y amábamos, confiábamos y creíamos que nunca nos iba a hacer nada. ¿Y sabes algo? Dios puede transformar la traición en un propósito. Así de simple. Yo sé que duele, si yo les platicara todas las traiciones o muchas de las traiciones que he vivido en la vida, simplemente desde que yo venía para acá y venía pensando y decía,
pues desde la primaria, a lo mejor el amiguito que se juntaba contigo y de pronto te da la espalda y se va y se junta con otro y te ignora. Es una traición, ¿a poco no? O al menos nosotros lo sentimos así. O cuando estábamos en la secundaria, que te gusta un chico y se lo dices a tu amiga. Yo tuve ese caso, tuve un noviecillo ahí de 15, 20 días y de pronto pues mi amiga sabía que me gustaba mucho y de pronto en tercer año se hizo su novio y yo así de, ¿por qué? O sea, a mí me gustaba. Es un tipo de traición. Yo sé que son ejemplos a lo mejor en este momento muy absurdos y tontos, pero son reales. Son reales y son cosas que nos han pasado en la vida y justamente no fue hecha por extraños. Y vamos a estar navegando un poco a lo largo de algunos pasajes de las Escrituras, porque en Génesis 37, no lo busquen, conocemos la historia. Génesis 37 del 23 al 28 nos habla de José, mejor conocido como José el Soñador. Todos hemos escuchado y visto a lo mejor la película o conocemos la historia. ¿Quién vendió y traicionó a José? Sus hermanos. Los hermanos que debían cuidarlo y protegerlo. En ese momento José era el menor de los hijos, en ese momento. Y sus hermanos mayores, que eran muchos y que eran los que se supone que debían cuidarlo y protegerlo, resulta que lo venden. Lo traicionan los hermanos. Yo espero que a ninguno de los que estamos aquí o de los que nos están viendo nos hayan traicionado los hermanos, pero ¿cómo duele? ¿Cómo duele? De verdad, porque pueden ser también traiciones pequeñitas. Les voy a contar otro ejemplo absurdo, porque estamos transitando en este momento por lo absurdo de la vida. Mi padre, que ya no está en este mundo, pero mi padre le encantaba hacernos calendarios para el quehacer de la casa. Él amaba hacernos calendarios. Mi hermano era muy pequeñito en ese entonces él no entraba en la lista, pero mi hermana y yo, mi hermana que es mayor que yo, pues nos ponía los quehaceres o las labores de la casa. Generalmente lo que más nos ponía era la cocina, que implicaba lavar trastes, guardarlos, alzarlos, bla, 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 y el resto de la casa, que implicaba sacudir, barrer y trapear. Era así como las dos grandes divisiones que él tenía. A mí particularmente, y hasta la fecha, lo hago porque lo tengo que hacer, no me gusta lavar trastes. Yo digo, debería de haber cuchillos, cubiertos comestibles. Creo que ya se los dije. Terminas de comer, te comes el cubierto y ya, todos somos felices. Ni lo tiras, ni haces basura, pero no lo tienes que lavar. Bueno, esa es mi idea, déjenme ser feliz, ¿ok? Bueno, a mí no me gusta lavar trastes, los lavo pues porque hay que lavarlos. Pero a mí sí me gusta y siempre me gustó. De verdad, mi madre, en casa de mi madre había como una repisa que le llamábamos juguetero, con un montón de repisitas y espacios y estaba lleno de monitos. Y a mí me gustaba ir y sacudir esa cosa y barrer y trapear. Entonces, cuando a mí me tocaba la cocina y mi hermana sabía que no me gustaba lavar los trastes, me decía, te lo cambio, ¿no? Órale. A mí no me gusta barrer y trapear, entonces tú barres y tú trapeas y yo arreglo la cocina. Y yo, Claudia, siempre le decía que sí. El problema era cuando en las noches llegaba de trabajar mi papá y ¿qué crees? Estaba barrido, trapeado, sacudido y la cocina no estaba hecha. Entonces mi papá iba al calendario y decía, ¿a quién le tocaba lavar los trastes? A Claudia, o sea, sé yo. Y entonces mi papá decía, Claudia, los trastes que no lavaste. Y yo, pero papá, es que cambié con Yolanda. No me importa, vas y lavas los trastes. Y mi hermana, tan cínica, no decía nada. No decía, oye, no, papá, no. Ella veía cómo me estaban regañando, cómo tenía que ir yo a lavar los trastes, a pesar de que había barrido y trapeado. Eso es una traición. Y yo no sé si ella era muy abusiva o yo era muy bruta, porque no me lo hizo una, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, tiro por viaje me lo hacía. Y pues bueno, no sé, o sea, por eso digo, no sé si ella de verdad qué pasaba o yo no sé en qué momento no entendía de la vida, ¿no? Pero fíjate, las traiciones generan dolor, rechazo, envidia, y cuántos de nosotros tal vez hasta nos hemos sentido abandonados, además de traicionados.
Y entonces, años después de que José, conocemos todos la historia, lo venden, llega con Potifar, la esposa quiere cuchiplanchar, él dice que no, lo meten a la cárcel, está ahí, después lo sacan, le interpreta sueños al faraón y resulta ser el segundo de a bordo en el reino. En todo Egipto. Y entonces él les dice en Génesis 50:20, cuando los hermanos vienen, les dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios encaminó a bien. Hay gente que te traiciona porque es mala. Hay gente que traiciona por muchas razones. No podemos juzgar ni decir lo hizo por tal o cual cosa, pero lo que sí podemos saber es lo que dijo José claramente: mas Dios lo encaminó a bien. Porque aquí no se trata del corazón o del hecho del que traiciona, se trata del que recibe o de nosotros que recibimos la traición. La flecha que más duele no viene de frente, viene del que camina al lado tuyo. Esa es la flecha que más duele, porque vas caminando codo a codo y es la que traiciona, porque cuando viene de frente, tú sabes que el enemigo está ahí y sabes que te va a disparar, porque además lo estás viendo. Pero el que viene al lado tuyo es el que duele, el que camina a tu lado. Tenemos otro ejemplo, Esaú. Esaú era el primogénito, Jacob le roba la primogenitura, es decir, su padre tenía que bendecir a Esaú y Jacob lo engaña, por eso justamente le llaman Jacob. Y esto lo podemos ver en Génesis 27, le roba la bendición y queda devastado. Y entonces podemos ver que hay traiciones que nos roban oportunidades, traiciones que nos roban alguna relación, traiciones que nos roban alguna posición. Yo les hablaba días atrás de cómo a mí no me dieron una promoción en el último empleo que tuve y yo me sentí traicionada. Me sentí traicionada por mi jefe, por compañeros, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte algo también, que Dios no depende de una sola puerta para bendecirte. Dicen que cuando se cierra una es porque Dios está abriendo otra. Dios no depende de una sola puerta. Tenemos otra historia, David. David fue traicionado. Este nombre está muy interesante, así que lo voy a leer. Ahitofel. Anoche lo estuve, repite y repite. Ahitofel era su consejero, era su amigo. ¿Y qué sucedió? Lo traicionó. Cuando Absalón, el hijo de David, se empieza a rebelar en contra de David, ¿qué hace Ahitofel? Se le unió. Su consejero, su amigo, su mano derecha. Su mano derecha. Otra vez vemos la traición del que viene al lado. Lo traiciona. Y entonces duele. ¿Sabes por qué duele? Porque esa gente conocía tu corazón. Así como Ahitofel conocía el corazón de David, esas personas conocían nuestro corazón. Porque se los abrimos, porque a lo mejor era una amistad, porque les platicamos, porque les dijimos. Y por eso duele. Porque abrimos el corazón a ciertas personas que nos traicionaron. Tenemos otro ejemplo. Yo no sé, mi postura personal de Claudia, puedo estar equivocada, no lo sé. Muchos hablan de que Judas traicionó a Jesús. Pero te voy a decir por qué yo no estoy tan convencida de que haya sido una traición. Porque era necesario que Judas traicionara o entregara a Jesús para que se cumpliera el plan del Padre. Por eso no estoy tan segura si debemos meterlo en el punto de la traición. Yo más bien diría, lo entregó. Porque el mismo Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya.
Sin embargo, ok, pongámoslo, pero no lo señaló con espada. ¿Lo señaló con qué? Con un beso. Con un beso. Y entonces aquí es donde vemos que no toda muestra de afecto es lealtad. Hay gente que te saluda y te está traicionando. No toda muestra de afecto es lealtad. Sin embargo, déjame decirte algo. La traición revela el corazón del traidor, mas no el valor del traicionado. Y yo sé, estoy segura que todos también hemos traicionado. También no podemos decir, oh, no, de esa agua no beberé. No, estoy segura que también lo hemos hecho. Pero ¿sabes algo? Aquí lo interesante es justamente el por qué se hizo, el a quién se le hizo, si nos arrepentimos o no nos arrepentimos, qué sucedió, si no nada más lo arrepentimos, sino que lo corregimos. Una herida abierta debe de ser limpiada, porque si se infecta, causa más dolor y afectación que la herida original. Yo recuerdo, el padre de mis hijos, en aquella época tenía moto, y 2, 3 veces se cayó de la moto y se daba unas raspadas, y yo recuerdo que él llegaba y con el estropajo del baño se tallaba la herida en la pierna, en el brazo, lo que sea, y yo le decía, de verdad, pero ¿por qué te lastimas de esa manera? O sea, ya estás lastimado de la herida. Y me decía, porque si no me tallo y me quito todo lo que quedó, puede ser peor y hasta derivar en una gangrena. Entonces, no es la herida en sí, es lo que sucede después de la herida. ¿Y cuánta gente no ha quedado amargada porque la traicionaron? Entonces, repito, el punto no es el corazón de, sí nos muestra el corazón de quien traiciona, pero ese es su problema, ese es de él o ella. A nosotros no nos compete esa parte de la historia. A nosotros los que nos compete, cuando hemos sido traicionados, es lavar la herida, aunque nos sangre, aunque nos duela, porque si no la lavamos y la curamos, se infecta y a la larga es peor. Y por eso es que hay personas que viven en el pasado sufriendo. Y entonces podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué me hiciste esto? Sí, pero es que es nuestra responsabilidad sanar, perdonar, olvidar. Olvidar en el cerebro, no. Porque no somos una computadora donde le das delete y ¡fum! Se fue el archivo. No, pero sí olvidar el dolor en el corazón. Esa es nuestra responsabilidad. Nos traicionaron, sí. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? ¿Qué vas a hacer con esa traición? Tenemos otra que todo mundo conocemos. Yo de niña creía que era un cuento como Caperucita Roja. Dalila y Sansón. Dalila y Sansón. Sansón le abre el corazón. Eso lo encontramos en Jueces 16. Pero es justamente la traición de la intimidad. Sansón le cuenta los secretos a Dalila que no debía de haberle contado porque Dios le dijo que no lo dijera. Pero como Sansón estaba enamorado, pues fue y se lo contó. Y la regó. Porque eso que Sansón le contó a Dalila fue lo que después ella utilizó para traicionarlo. Su debilidad. Le abrió su debilidad. Y es entonces por eso la traición de la intimidad. Porque generalmente la gente que está más cercana de nosotros puede ser pareja, puede ser un gran amigo, una gran amiga que le contamos dónde nos duele y al momento de la traición, ¡oh!, mete el dedo en la llaga y dice, ¿sabías que allá me dolía? Y lo hiciste. Eso fue lo que hizo Dalila con Sansón. Lo traicionó, lo usó para destruirlo.
Y tenemos también otras traiciones, el pueblo de Israel y la traición a Dios que encontramos en Éxodo 32, cuando Moisés sube al monte a recibir los mandamientos, Dios le dice que suba, Moisés baja con las tablas de los 10 mandamientos, ¿y qué había hecho el pueblo de Israel? Un becerro de oro para adorarlo. Traicionaron también a Dios. ¿Y sabes qué? Traicionamos a Dios al poner a otra persona u otras cosas en el lugar de Dios. El primer mandamiento que todo mundo conoce, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y cuántos de nosotros hemos roto ese mandamiento porque hemos amado o puesto en el lugar de Dios al esposo, a la esposa, a los hijos, el trabajo, la diversión, la recreación, lo que sea, y estamos traicionando a Dios? Entonces, el primer lugar tiene que ser para Dios. Tenemos también la traición al llamado, es decir, al propósito de Dios en nuestra vida. Ayúdenme con 2 de Timoteo 4:10, por favor. 2 de Timoteo 4:10, pero fuerte para que todos nos escuchen. ¿Quién lo tiene? 2 de Timoteo 4:10. ¿Tú? 4:10. 4:10. Porque además me ha desamparado amando este mundo, y has ido a Tesalónica, Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. ¿Sí? 2 de Timoteo 4:10. Ok. Porque ya recordé. Porque Dios dice, ve a un lugar y fuimos a otros. O como lo pudimos ver también con Jonás. Dios le dice, ve a Nínive. Ah, no, porque el Señor no quiso, se fue a otro lugar. Dios nos ha puesto un propósito, un llamado. Tenemos otro también en Números 12, 1, 2, no lo lean, pero abandonan por comodidad. Moisés fue traicionado por Aarón y por Miriam. ¿Y quiénes eran Aarón y Miriam? Sus hermanos. Otra vez nos encontramos con los hermanos. Entonces, fíjate, José fue traicionado por envidia, Esaú por ambición, Sansón en la intimidad mal depositada, Moisés por rebelión y deslealtad, Judas por codicia, y ahorita vamos a ver este punto, Pedro por miedo. Pero fíjate que quiero que veas algo. Caín, que fue Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Caín mató ¿a quién? A Abel. ¿Y quién era Abel? Su hermano. Y luego, otra vez, ya sé que ya lo vimos, pero a José lo vendieron, ¿quiénes? Sus hermanos. ¿Quién conspiró contra David? Aparte del consejero que ya vimos, pero Absalón, su hijo. Entonces vamos viendo, hermanos, hijos. ¿Quién ultrajó a Tamar? Su medio hermano. ¿Quién no celebró el regreso del hijo pródigo? Su hermano. Entonces, las peores traiciones vienen dentro de la familia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Es decir, de la misma sangre, porque los hijos, los hermanos que maltratan, los padres que abandonan, los parientes que abusan, los familiares que se pelean por las herencias. Y entonces me quiero encaminar un poco hacia los padres. Los padres que a veces hemos sentido o creído que nos han traicionado y abandonado. Yo no sé, estoy segura que sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a alguien que diga, yo no tengo papá? ¿Han escuchado algo así? Yo no tengo papá. No tuve papá. No, a ver, espérame. Todos tuvimos un papá. O no pudimos haber nacido. Todos necesitamos un papá y una mamá. Si no, no pudimos haber nacido. Que haya sido un padre ausente, esa es otra historia. Pero de que tienen papá, hay papá. Yo tuve un padre
presente, ausente. Es decir, ahí estaba mi papá, siempre estaba mi papá, pero estaba muy ausente. Porque tenía sus propias cosas, porque no había tal vez mucha enseñanza como el día de hoy, porque tal vez de pronto tenía otras cosas en que ocupar su mente. Y yo muchas veces decía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no regañas a mi hermana si ya te expliqué 1000 veces que ella no lavó los trastes? ¿Por qué? Fíjate, y es que todo depende cómo nosotros también percibimos el entorno. Yo soy la de en medio, les he platicado. Tengo mi hermana mayor, luego yo y luego mi hermano. Hubo otros 2 en medio que fallecieron, abortaron, etcétera, etcétera. Me tocaba ser la de en medio de todas maneras. Pero a lo que voy es que evidentemente yo no supe del aborto que tuvo mi mamá y de la niña que falleció, porque pues yo era muy pequeñita. Pero sí recuerdo cuando nació mi hermano, yo tenía 5 años. Y éramos 2 mujeres, somos 2 mujeres, y llega el niño. Y fíjate cómo esto no lo tengo presente en la memoria, pero sí en el subconsciente o inconsciente. Mi padre, yo era la chiquita, pues era la nena, pues era la linda, ¿no? Así como, ¡ajaja, todo lindo! Y llega un niño. ¿Qué sucede? Entonces viene la atención al bebé. Pero no es porque mis padres fueran malos, es porque había llegado un nuevo bebé y había que atender al bebé. La de 5 no se iba a morir, ¿verdad? Ya sabía sobrevivir. El bebé necesitaba atención. Pero además este bebé, niño, llega con una discapacidad. Evidentemente había que atenderlo mucho más. ¿Mi padre me traicionó y me abandonó? No. Pero yo así lo sentí. A veces hay cosas que suceden que no necesariamente son o una traición o un abandono, pero así se percibe. Durante mucho tiempo yo cargué con ese dolor porque yo me sentía abandonada y traicionada por mis padres. Hablo más de mi papá porque hoy es el día del papá, pero además porque una mujer con quien más unidad o intimidad tienes con papá y un hombre con mamá. Papá, para un niño, para un hijo, es el héroe. Es el héroe. Papá es el héroe, es el mejor. Para una niña, papá es el amado. Es el príncipe, es el rey, es el que dices, cuando yo me case yo quiero uno como tú. Es el ejemplo cuando somos pequeñitos. Y entonces es esta parte en donde no necesariamente hubo una traición o un abandono, pero yo así lo sentí. Y entonces podríamos preguntar, ¿por qué me hiciste esto? Pero ¿sabes algo que también tenemos que tener muy claro? Que no podemos esperar algo de alguien que no lo quiere dar. Hay gente que no quiere dar y no podemos esperar nada de esa gente. Y tenemos que tener muy claro que no podemos controlar sus decisiones o su actuar. Nosotros no podemos controlar las decisiones o lo actuar de quien nos ha traicionado, pero sí podemos controlar el nuestro. Hay una alabanza que me gusta mucho, no se las voy a cantar porque yo no canto, pero que dice, Señor, ¿a quién iré y a quién adoraré? Si solo tú me das la vida. A veces corremos a Dios en el último lugar, en el último momento, pero tenemos que entender que al primer lugar a donde tenemos que ir es con papá, es con Dios. Yo recuerdo cuando me caí de la bicicleta, mis padres nos dieron unas bicicletas que para yo poderme subir a la bicicleta me tenía que subir a la banqueta para poderme subir a la bicicleta, porque era una bicicleta alta. Entonces yo no podía
subirme así nada más, y cuando yo ya quería frenar, me tenía que acercar a la orilla para poder pisar en la banqueta, porque yo no alcanzaba a pisar abajo ¿cómo se me fue? Ahí, en la calle, en el pavimento, gracias. Y una vez iba yo en la bicicleta, era grande la bicicleta, y me encantaba, yo amaba andar en bicicleta, y donde yo vivía no había muchos camiones, no había muchas cosas, y en la parte de atrás de una de las calles, ahí podíamos correr en la bicicleta, y yo corrí, me encantaba andar en la bicicleta, y un día me caí. No me acuerdo por qué, pero el caso es que evidentemente no alcancé a poner los piecitos, y me caí y me raspé las rodillas. ¿Quién fue a rescatarme? Mi papá, porque a donde corremos de primera instancia es con nuestro papá, es con papá. Papá no puede ser el último con quien corremos, con quien vamos. Papá es el primero con el que tenemos que ir. Papá es esa persona con quien tenemos nosotros que ir. Por eso dice, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Pues a Dios. ¿Y sabes? Por eso yo te decía, hay muchas personas que dicen, no, es que yo no tuve papá. No, yo no tengo papá. Y muchas mujeres de mi generación, es un chiste malo, pero muchas mujeres de mi generación, pues dicen que el papá de todos sus hijos es Chayanne, ¿no? ¿A poco no? Es tu papá. Acabo de ver un video que me dio tanta risa, porque es una mamá, no, como más bien como de la generación, como mi hija, que le está explicando a su hijo que sí tiene papá, y a su hija, y la hija le dice, no, es que en la escuela me dijeron que los papás no existen, eso es una mentira, los papás no existen. No, sí, hija, claro que sí existen, los papás sí existen, es que mira, si tú le dejas, así decía el video, ok, no me juzguen, si tú le dejas un Six ahí encima de la chimenea, te va a traer los patines que tú me pediste anoche. Y le dice la hija, ¿y tú cómo sabes que yo le pedí unos patines? Y entonces agarra el ticket de los patines y lo tira así, ¿no? Y luego le dice, mira, aquí está la foto de tu papá contigo. Dice, ay, mamá, eres tú disfrazada. Y le empieza así a decir varias cosas, y entonces termina la mamá diciéndole, bueno, sí, ok, te tengo que explicar y te tengo que decir la verdad, los papás no existen. Los padres no existen, pero no te preocupes, yo estoy aquí. Y ya la hijita se reconcilia y abraza a la mamá y le dice, no te preocupes, mamá, contigo es suficiente. Y entonces ya se ve que la hijita se aleja, y en eso de detrás sale la mamá, o sea, alguien como de mi generación, la mamá de esta señora, y le dice, ¿ya le explicaste que los padres no existen? Y le dice, sí, dice, ¿ya entendió ella que los papás son una fantasía, que no existen? Y le dice, sí, mamá, ya le expliqué y ya lo entendió. Y le dice, muy bien, hija. Y dice, pero mira, como tú sí tienes un papá. Y le saca una foto de Chayanne, y le dice la hija, gracias, Chayanne, por ser mi papá, ¿no? Es un meme, evidentemente, ¿no? Pero al final de la historia es, todas las de mi generación, yo no, pero todas las de mi generación decían que Chayanne era el esposo y el padre de los hijos. ¿A dónde voy con esto? Los padres definitivamente existen y son importantes. Los padres pudieron haber estado, como en mi caso, y no estar. Los padres pudieron haber partido con el Señor a edad temprana. Los padres pudieron haberse ido. La madre pudo haberle no dicho que iba a ser papá. Pero de que los padres existen, existen. No son Chayanne. Chayanne no es el papá de todas o de todos. Hay un papá. Hay un papá que el día de hoy tenemos que entender y que saber que todos nosotros tenemos y tuvimos. Mi padre, repito, ya no está en este plano. Lo extraño como no tienen una idea. Van a ser 13 años que se fue. Y si le sigo me voy a poner a llorar. Porque lo extraño, no saben cuánta falta me hace. Mi padre fue un hombre muy seco, muy duro a veces.
Pero su manera al menos yo recuerdo que cuando yo me ponía triste y empezaba como a querer llorar, me decía, ven, te exprimo. Y te daba un abrazo así, pero mi padre era fuerte, entonces un abrazo que hoy sentías que te rompía toda, ¿no? Pero era así como, te voy a exprimir para que salgan todas tus lágrimas. Pero lo extraño increíblemente. Me hace mucha falta. ¿No fue el papá tal vez que hubiera querido? No. Pero sé que él dio lo mejor que tenía a mi vida. Traiciones, hay muchas, muchas. Pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué hoy hablamos de la traición cuando es el Día del Padre? Justo por eso. Porque yo no sé cómo fue tu historia o es tu historia con tu papá. No lo sé. Lo único que sí te puedo decir es que hay un Padre en el cielo que nunca nos va a traicionar. Hay un Padre en el cielo que nos ama de tal manera. Nuestros padres pueden fallarnos. Ya hablamos de mamá, el Día de las Madres, hoy estamos hablando de papá. Nuestro padre puede fallarnos todo lo que quieras, repito, porque se fue antes de tiempo, porque se fue de la casa, porque estaba pero sin estar, porque nos maltrató, porque nos golpeó, por lo que quieras. Y nosotros lo podemos sentir como una traición, como lo que yo te platiqué por el simple hecho de que nació mi hermano, ¿no? Que es un absurdo. Pero yo era una niña de 5 años. No importa lo que hizo tu padre terrenal, porque tenemos un Padre en los cielos que es fiel. Un Padre que ha sido y será fiel. A veces no entendemos cómo es eso de que Dios sigue siendo fiel y alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo es eso de que Dios es fiel? ¿Sí? Dios es fiel para cumplir lo que prometió. Dios es fiel para estar con nosotros aun cuando nos hemos equivocado. Pedro traicionó por debilidad. Pedro traicionó porque tenía miedo. Él le dijo a Jesucristo que iba a estar siempre y que lo iba a amar y que no sé qué y no sé qué. Y Jesús le dijo, me vas a traicionar antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no, ¿cómo crees, Señor? Yo no voy a hacer eso. Pero lo hizo. ¿Porque era malo? No, porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Y a veces puede ser que haya papás que han tomado malas decisiones o porque no están cerca de Dios o porque tuvieron miedo. Pero ¿sabes algo? Aún con todo y eso, Jesucristo lo restauró. Cuando Jesús resucitó, restauró a Pedro. No lo dejó como estaba. No lo dejó sintiéndose un traicionero. No permitas que la maldad de quien te traicionó te convierta en alguien igual al traidor. No lo permitas. Por eso es que tenemos que cuidar tanto nuestro corazón y la Biblia lo dice claramente. Ante toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él sale la vida, mana la vida. Si hay algo que tenemos que cuidar es nuestro corazón. ¿Nos podemos enojar? Claro que sí. ¿Podemos a lo mejor hasta discutir? Sí, claro que sí. Pero no te quedes con ese orgullo y con ese enojo. Porque el único que se va a destruir eres tú. Y podemos llegar a convertirnos en eso que tanto aborrecemos y algunos dirían que hasta odiamos. El Padre no es perfecto. Los padres no son perfectos. ¿Hay algún padre perfecto? Así como tampoco habemos madres perfectas. Lo decía yo el 10 de mayo. No podemos decirle a nuestro hijo, siéntate aquí, voy a crecer, voy a ir a aprender y regreso. Mientras tú no crezcas, ¿eh? No, ese es un absurdo. No funciona así. De pronto volteas y tus hijos tienen
más de 30 o 40, y tienes nietos que ya van rondando los 20, y dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó eso? Yo recuerdo, yo fui mamá muy joven, muy chiquita, y yo recuerdo que cuando mi hija nació, yo decía, cuando ella cumpla 15 años, yo voy a tener 32. Y decía, ¡oh, wow! 32. No, bueno, ya no te quiero decir ahorita, ¿verdad? Pues ya, de pronto ya pasó los 40. Bueno, este año los pasa. Y yo digo, oh, pero si apenas antier era como una bebé y la cargaba y era chiquita. Y mis nietos los cargaba yo también y ahora tienen 17 y 15. Digo, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? Porque la vida pasa, la vida sigue y no podemos nosotros decirles que se detengan, que la vida se detenga para nosotros ir a aprender a ser papás y mamás. Pero yo solamente quiero decirte esto de verdad. Vamos ya perdí mi nota. Números, está en números. Números 23, 19, no vayas ahí, ya sé. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Si Dios dijo que te ama, es porque te ama. Si Dios dice que quiere que seas sano, es porque quiere que seas sano. Si Dios dijo que tiene planes buenos y de vida para ti, es porque tiene planes buenos y de vida para ti, mucho mayores de los que nosotros pensamos. Dios tiene cosas buenas y grandiosas para nosotros. Tu padre terrenal pudo haberte fallado, pudo haberte abandonado, porque se fue al cielo o porque se fue de su casa. Pudo haber lo que sea. Pero dos cosas que tenemos que tener sumamente claras. Número uno, todos tenemos o tuvimos un padre, porque si no, no pudimos haber nacido. Así sea de un espermatozoide por inseminación artificial, hay un padre. No pudimos haber nacido sin un padre. Punto. Todos tenemos un padre. Conozco a alguien que la mamá de esta persona no sabe quién es el papá, porque pues dirían, de cascos alegres. Y no tiene ni idea quién es el papá. Y le ha dicho varios nombres, varias cosas, varios no sé qué. Y de pronto, esta persona estaba muy angustiada porque quería conocer y saber quién es su padre terrenal. Es alguien cercano, alguien a quien conozco muy bien, y le dije, no hay manera humanamente de saber quién es tu papá. Suponemos, por lo que a mí me contó tu mamá en aquellos años, suponemos que es fulano de tal. Pero ese fulano de tal, no hay manera de encontrarlo. O sea, fue un encuentro de una vez, no sabemos más que el nombre de pila, no sabemos nada. No, humanamente no hay manera de encontrarlo. Pero su mamá se casó con otra persona cuando esta personita ya había nacido, y este hombre adoptó o registró, reconoció a esta personita como si fuese su hija. No fue una adopción en realidad, fue un registro, un reconocimiento. Y yo le decía, pero ¿cuál es el problema? ¿Para qué quieres saber quién es ese papá si tienes un papá que te reconoció? ¿Por qué no vas con este papá? Y yo entiendo, o creo entender, porque no me tocó vivirlo, pero creo entender esa necesidad que esta personita tiene de saber de dónde viene. Pero es que de verdad humanamente no hay manera. O la mamá no le quiere decir, o de verdad no se acuerda,
o quién sabe, porque no lo sabemos. Yo medio recuerdo, pues esto fue hace más de 40 años, medio recuerdo algunos detalles, pero tampoco estuve ahí presente, ¿verdad? Como para saber, ni tenemos más datos. Pero entonces yo le decía, ve con este papá. Me decía, no, porque él me quiso así como nada más porque no le quedaba de otra. Y le dije, no, ahí sí estuve presente. Y te puedo garantizar que él te reconoció porque él quiso. Y se refiere a ti como su hijo o hija. Se refiere a ti. Tienes un papá. Tal vez no es el papá biológico que humanamente hubieras querido, porque no hay forma. Pero tienes un papá que decidió darte su amor. Por eso, y lo cuento, porque yo no sé cuál sea tu historia con tu papá. Yo sé que a mí mi padre me amó, lo sé de verdad. No me queda ninguna duda. Ninguna. Así vinieran mis hermanos y me dijeran lo que fuera, o viniera mi mamá o lo que sea, yo lo sé. Punto. Lo sé. Repito, tal vez no como hubiera querido, tal vez no como hubiera necesitado, pero lo sé. Y cada historia de los papás es diferente. Desafortunadamente ha habido padres que han abusado de hijos e hijas. Y qué te digo, ¿no? Sin embargo, en nuestro corazón tiene que estar el deseo y el hecho de perdonar. Porque la Biblia dice, y es el único mandamiento con promesa, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Es decir, ¿quieres que te vaya bien y quieres vivir muchos años? Honra a tu padre y a tu madre. Es que no se lo merecen. Eso no dice la Biblia. Aquí nada más dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas mucho. Si se lo merecen o no se lo merecen, ese es su problema. Nosotros como hijos tenemos que ser obedientes y honrar a papá y mamá, se lo merezcan o no. Pero regreso al tema. Dios siempre va a estar contigo como ese Padre amoroso. El mayor peligro de una herida es la amargura, no la herida. Es la amargura que se queda en nuestros corazones. José no se vengó. José no se vengó cuando quiso o cuando se dio cuenta de la traición. José no se vengó. José simplemente entendió, perdonó y siguió adelante. David no abandonó a Dios. David continuó. Pedro, la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, porque Jesucristo lo restauró. Así que no importa cuál ha sido tu caminar con tu Padre terrenal. Si lo conociste, si no lo conociste, si estuvo, si no estuvo. Ese no es asunto nuestro. Si lo tienes, bendícelo, hónralo, agradécele, esté o no esté presente. Porque es nuestra obligación como hijos honrar a nuestros padres. Abrázalo. Yo sé que hay padres duros, padres secos, no importa, enséñale a abrazar. Yo te lo platicaba el Día de las Madres. Mi madre no es una madre que me haya abrazado mucho cuando yo era niña, pero ahora sí me abraza, porque yo le enseñé a abrazar. Así que si tu papá no te abraza, llega y abrázalo. Y no lo sueltes. Que él aprenda a quedarse contigo. Abrázalo. No importa si eres hombre. Los hombres y hombres también se pueden abrazar. Y más si es tu papá. Si tus padres están con vida, hónralos.
bendícelos, agradéceles. No, es que yo no le puedo agradecer de viva voz, agradécelo en tu corazón. Y si papá ya no está, como en mi caso, les dije que me iba a poner a chillar. Es un tema que me pega, porque lo extraño mucho. Simplemente le agradezco. Digo, gracias, papá, por lo que me diste. Me hubiera encantado que no se hubiera ido tan pronto, y yo digo pronto, a los 70 y algo. Me hubiera encantado tenerlo más, disfrutarlo más. Que viera a todos sus nietos y sus bisnietos crecer como lo está haciendo mi madre. Pero le agradezco infinitamente el que haya sido mi papá. A veces comparamos y decimos, es que aquel papá es mucho mejor. No lo sé si es mucho mejor. Solo digo gracias porque fuiste mi papá. Así que toma el tiempo de verdad en el momento que tú puedas, en el momento que quieras, de agradecerle a tu papá, vivo o no. Si está vivo y está cerca de ti, es un buen momento. Al rato, en la tarde, si está vivo y está lejos de ti, una llamadita, un mensaje. Si está vivo pero no tienes contacto con él, pues a lo mejor escríbele una carta y luego la rompes. Pero agradécele, hónralo, porque la honra es desde el corazón. Pero sobre todo, y la parte más importante, es que tenemos que recordar que hay un Dios que es nuestro Padre, que siempre, absolutamente siempre, va a estar con nosotros, que nos ama, de tal manera nos ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que hubiera una reconciliación con Él. Esto no es una religión. La religión, su significado real es religar, es decir, religar, el hombre buscando religarse o relacionarse con Dios. Lo que estamos haciendo aquí es el contrario, es Dios alcanzando al hombre. Porque de tal manera Dios amó al hombre que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que yo te quiero invitar que pongas tu mano en tu corazón y que repitas después de mí si tú quieres hacerlo. Amado Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice que el que se acerca a ti no lo echas fuera. Yo sé que tú enviaste a Jesús a morir por mí y yo lo acepto como mi Señor y Salvador. Y te agradezco por ser ese Padre que siempre está y estará conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. ¿Sabes? Dios es bueno. Y hay fiesta en el cielo cuando alguien está aceptando la bendición del Padre. Si de pronto tú decías, tengo un problema, una situación, ¿a dónde voy? Ya te dije, como la alabanza, Señor, ¿a quién iré? ¿Y a quién adoraré si solo tú eres digno? Gracias, Señor, por este día. Señor, te doy gracias por nuestros padres, por los que están aquí presentes, por los que nos están viendo, por el papá de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder haber podido llegar a esta vida por medio de papá y mamá. Sabemos que no fueron perfectos, sabemos que se equivocaron y que nosotros como hijos hubiésemos generalmente querido otro papá y otra mamá. Pero tú nos diste ese Padre que necesitábamos, ese Padre correcto. Gracias porque tú eres el Padre perfecto que tenemos y que tendremos siempre,
Señor, bendice a los padres que están aquí. Bendícelos, llénalos, Señor, de prosperidad, de amor, de bendición, para que puedan bendecir a sus hijos e hijas. Bendice también a los jóvenes que en un futuro serán padres si es que lo deciden, para que sean llenos de tu amor, de tu gracia, de tu fe. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti podemos tener una vida plena y en abundancia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén.